¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al curso de física. Soy el profesor José Taboada y el día de hoy vamos a hablar acerca de magnitudes vectoriales, en este caso la segunda parte, donde vamos a trabajar principalmente con el concepto de vector resultante. Si no has visto el video anterior, te sugiero que por favor revises el primer video que colgué en la plataforma para que puedas tener una sólida base y trabajar con éxito este tema. Vamos a comenzar haciendo una mención a lo que hablamos en la clase anterior. En la clase anterior se habló bastante de lo que era un vector. El vector era una flecha, ¿está bien? Es una entidad matemática, en este caso una flecha, que eh, tenía como función principal representar a una magnitud vectorial. ¿Como cuál? Como la velocidad, como la aceleración y como la fuerza. Esas magnitudes requerían una dirección y esa dirección se las daba el vector. Ahora, el vector tiene un módulo, ¿no es cierto? El módulo del vector es el tamaño del vector. Y este tamaño del vector se puede calcular en función de sus componentes rectangulares. Por ejemplo, acá tengo el plano cartesiano, voy a graficar el vector v, y recuerda que este vector v tiene dos componentes. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Muy bien. Entonces, el módulo del vector v será pues la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Recuerda que el vector v se puede expresar en forma cartesiana como si fuera un par ordenado, de esta manera. Muy bien, para que no quede todo en símbolos, vamos a hacer algunos ejemplitos, un par de ejemplos para que tú puedas concretar el hallazgo, el cálculo del módulo del vector y también su representación en forma cartesiana. Problema número 1, calcule el módulo del siguiente vector. Como ustedes pueden apreciar, acá me están indicando el vector, me lo están dando en función de sus coordenadas en el plano cartesiano, de sus componentes rectangulares. ¿Quién es menos 3? Menos 3 viene a ser la componente en el eje X, ¿está bien? Este menos 3 viene a ser la componente en el eje X. Y este 5 viene a ser la componente en el eje Y, menos 3 punto y coma 5. Entonces, ¿cómo se graficaría este vector? Porque es lo primero que tenemos que hacer, graficarlo. Un plano cartesiano. Y sería de esta manera. Porque tiene una componente menos 3, lo cual me indica que va a la izquierda 3 unidades. Y la componente vertical me indica que va hacia arriba, ¿no? Componente vertical positiva, 5. Ahí lo tienes. Entonces, esta es la representación gráfica del vector v, ¿no? Teniendo en cuenta sus componentes rectangulares. Luego de eso, si yo quisiera hallar el módulo, tengo que calcularlo con esta formulita. Módulo del vector v sería la raíz cuadrada de primera componente en el eje X, que vale menos 3, elevada al cuadrado, más la otra componente que vale 5, elevada al cuadrado. Menos 3 al cuadrado nos daría 9, y 5 al cuadrado 25. Realizando la suma, tendríamos 34, el cual no tiene raíz cuadrada, así que se deja indicado, simplemente se deja indicado. Hay ocasiones en las cuales nos va a salir exacto, una raíz cuadrada exacta, pero hay ocasiones en las cuales simplemente se tiene que dejar indicado como tal. Muy bien, aquí recuerda, joven, de primero de secundaria, que estamos hallando el módulo del vector v. ¿Y qué cosa era el módulo? El tamaño. ¿Qué tamaño tiene este vector v? Raíz cuadrada de 34. Raíz cuadrada de 34 es un 5, y tantos en decimales, pero no se acostumbra a colocar su valor decimal, simplemente se deja indicado como raíz cuadrada de 34. ¿Está bien? Por favor, ten en cuenta que en este tipo de ejercicios primero debes graficar y acto seguido hallar el módulo con esta fórmula que ya te indiqué por acá. Muy bien, pasemos a ver un problema similar. Problema número 2. Calcule el módulo del siguiente vector.
En este caso es el vector P. Acá tiene su componente en el eje X, ¿no es cierto? A la derecha, positivo. Y acá tiene su componente en el eje vertical, en el eje Y, hacia abajo. Hacia la derecha y hacia abajo. Entonces el vector se va a ver más o menos así, hacia la derecha y hacia abajo. En el eje X tienes 15 y en el eje Y tienes menos 20, ¿no? Menos 20 negativo porque está dirigido hacia abajo. Acto seguido voy a hallar el módulo de P con la fórmula. Voy a reemplazar, acá estoy reemplazando la componente en el eje X que vale 15, sería 15 al cuadrado, más la componente en el eje Y, que sería menos 20, elevado al cuadrado. 15 al cuadrado sería 225 y menos 20 al cuadrado sería 400. 400 más 225 sería 625 y en esta ocasión la raíz cuadrada de 625 sí es exacta, lo cual nos daría 25 como respuesta. Este es el módulo de P, el módulo del vector P, el tamaño del vector P. No te olvides, en este tipo de problema te hago la aclaración. Primero graficas, eso es vital, es necesario que grafiques, y luego ya calculas con la fórmula el módulo, que es el tamaño del vector. Ahora vamos a pasar a otro punto. Vamos a hablar acerca de lo que es vector resultante. No siempre se trabaja con un vector. Pueden haber varios vectores al mismo tiempo. Entonces, trabajar con muchos vectores al mismo tiempo a veces resulta ser engorroso y es necesario pues un único vector que represente a ese conjunto de vectores. Y este es pues el vector resultante. Por ese motivo uno puede indicar que el vector resultante es un vector que reemplaza, por ser equivalente, a un conjunto de dos o más vectores. ¿Está bien? Es el vector que va a reemplazar a un grupo de dos o más vectores. Ese es el vector resultante. Entonces, matemáticamente, tienes que tener en cuenta que hay una representación específica. Por ejemplo, si yo tengo vector A y vector B, tengo dos vectores. El vector resultante viene a ser un vector que represente a A y B, pero matemáticamente, ¿cómo se escribe? Se escribe R igual a más B, como suma. Y si yo tuviera tres vectores, por ejemplo, A, B y C, el vector resultante matemáticamente se representaría como R igual a A más B más C, siempre como suma. Pero no quiere indicar que siempre vas a tener que sumar algebraicamente, ¿eh? Ten cuidado con esto. Ya lo vamos aclarando poco a poco. En este caso yo estoy considerando cuatro vectores, ¿no? A, B, C y D, así que la resultante se va a representar de esta manera. R es igual a vector A más vector B más vector C más vector D. Pero por favor, te hago hincapié aquí. No quiere decir que tú vas a tener que sumar sus valores. No siempre va a ser así. A veces tienes que restar. Pero la representación siempre va a ser en forma de suma. ¿Qué significa esta formulita de rosado? Que el vector resultante está representando al vector A, al vector B, al vector C y al vector D. Continuemos. Acá tienes un caso gráfico en el cual se va a aplicar el concepto de vector resultante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si colocamos a una persona empujando a una mesa con una fuerza de 180 newtons? ¿Hacia dónde se movería la mesa? Creo que sí te puedes dar idea de eso, ¿no? Hacia dónde se va a desplazar la mesa. Pero ¿qué pasaría si yo coloco a una segunda persona? Ahora, dime tú, ¿hacia dónde se movería la mesa? ¿Y qué pasaría si yo colocara a otra tercera persona? Aplicándole una fuerza a la mesa, pero hacia arriba, de 200 newtons. Ahora te pregunto, estando presentes esas tres personas, ¿hacia dónde se movería la mesa? ¿En diagonal? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia dónde se movería? Y si te pongo una cuarta persona empujando la mesa de esta manera, ¿hacia dónde se va a mover? O de repente no se mueve, ¿no? ¿Quién sabe? Es todo un tema de análisis esto. Pero esto lo iremos descubriendo en el transcurso del curso. ¿Está bien? Pero hay que sentar acá, hay que tener claro que en esta ocasión tenemos un conjunto de vectores. ¿Cuántos vectores tenemos? 1, 2, 3 y 4. Entonces, como trabajar con 4 vectores resulta bastante tedioso,
en física se suele hablar mucho, como te estaba comentando, de un vector que represente a este conjunto de 4 vectores. Y ese es el vector resultante. Y el vector resultante es el que te va a determinar la dirección en la cual se va a desplazar la mesa. Si yo hallara el vector resultante de estos 4, sabría en qué dirección se mueve la mesa. Porque, repito, la mesa se va a mover, se va a desplazar en la dirección que tenga el vector resultante. He ahí su importancia. Si yo pongo 4 vectores, yo no voy a saber hacia dónde se va a mover. Pero si lo reemplazara por uno solo, ahí sí sabría hacia dónde se mueve la mesa. Entonces, como te digo, esto ya es materia de ir trabajándolo poco a poco. Continuemos. Por ahora vamos a ver un caso básico en el cual tenemos 2 vectores nada más, los cuales van a ser paralelos. Por ejemplo, tengo 2 vectores A y B. ¿Qué pasaría si yo empujo a la mesa con 2 vectores? Una persona que tenga de repente una fuerza de 60 y otra persona que tenga una fuerza de 40. Y mira, ambas personas están apuntando a la mesa, están empujando a la mesa en la misma dirección. ¿Qué es lo que pasaría? Esa mesa se movería en la misma dirección que tienen estos 2 vectores. ¿Pero con qué intensidad? ¿Con una fuerza de 60 nada más? ¿O solamente con una fuerza de 40? ¿O de repente la unión de las dos? Claro, la unión de los dos. Entonces, en este caso particular, se va a tener que sumar el valor de 60, ¿está bien? El módulo 60 más el módulo de B, que sería 40. 60 más 40 sería 100. Esa va a ser la resultante, ¿está bien? Esa es la resultante de este par de vectores. Es por ese motivo que la resultante representa a un grupo de vectores. En vez de colocar 2 vectores, estoy colocando solamente un vector. Y date cuenta acá en el medio, en la fórmula que tienes acá de rosado, que siempre R se va a representar como la suma vectorial de A y de B. Caso número 2. ¿Qué pasaría ahora si yo aplico a la mesa 2 fuerzas, pero que tienen sentidos opuestos? ¿También habría que sumar en este caso? Por supuesto que no. Es como decir, si una persona empuja a la derecha y la otra persona empuja a la izquierda, ¿qué tenemos que hacer con esas fuerzas? ¿Sumarlas? No, ¿sí o no? Se restarían, por supuesto. Pero, como te vuelvo a indicar, la representación matemática siempre va a ser en forma de suma vectorial. Por más que en esta ocasión vamos a restar, porque aquí vamos a restar. ¿Está bien? Pero la representación matemática formal indica de que la resultante va a ser igual a la suma de los 2 vectores A y de B. A y B. ¿Está bien? Pero para hallar el módulo de la fuerza resultante, vamos a tener que restar este valor menos este valor. 60 menos 40 sería 20. Y mira hacia dónde está apuntando. Está apuntando hacia arriba. ¿Por qué? ¿Quién gana? ¿Gana 60 o gana 40? Dime, ¿quién gana? ¿60 o gana 40? ¿Quién tiene mayor tamaño? 60, ¿no es cierto? Entonces, la dirección de la resultante va a depender del vector que tenga mayor tamaño. En este caso, el vector que tiene más tamaño, más módulo o mayor módulo, es el vector A. Y en esa dirección va a apuntar también el vector resultante. Y una vez más te indico que esta resultante representa a este par de vectores. Veamos un tercer caso. Aquí puedes observar también que los vectores se encuentran en sentidos opuestos, por lo tanto lo que tengo que hacer es restar. Pero vas a restar el mayor, que en este caso es 85, menos el menor, que sería 55. 85 menos 55, eso sería 30, apuntando hacia la izquierda, porque 85 tiene mayor tamaño en comparación con 55, que es A. Y siempre R se representa como la suma de A más B, lo cual no quiere decir que siempre se vayan a sumar sus valores. Va a depender de la situación. Muy bien. Ejercicios propuestos. Veamos, por ejemplo, un problemita. Tenemos acá 3 vectores, ya no 2, sino 3. Intuitivamente, el alumno va a indicar lo siguiente.
Profesor, este vector, el vector A, y el vector B apuntan en una misma dirección. Entonces, estos dos los tengo que sumar. Efectivamente, joven, efectivamente, vamos a sumar el vector A con el vector B, porque son paralelos y apuntan en la misma dirección. 8 más 12, tendríamos una resultante parcial, porque todavía no he trabajado con C, de 20 unidades. Sería algo así. El vector de amarillo representa al vector A y al vector B, los cuales, como apuntan en la misma dirección, voy a tener que sumar sus módulos, ¿no? 8 más 12 sería 20. Pero todavía está quedando el vector C. Entonces, ahora tengo solamente dos vectores, el vector C y el otro vector de amarillo que vale 20. Como tienen sentidos opuestos, voy a tener que restar sus módulos. 30 menos 20 sería 10. ¿En qué dirección? ¿Cuál de los dos vectores tiene mayor módulo? El vector C, ¿no es cierto? Por lo tanto, la resultante va a apuntar hacia abajo, en diagonal hacia abajo. Esa va a ser su dirección. Y como tú te puedes percatar aquí, por más que yo haya restado, siempre se representa en forma de suma. La resultante viene a ser la representación del vector A, del vector B y del vector C. Siempre se escribe formalmente, matemáticamente, en forma de suma. Vamos a continuar. Un ejercicio más. Ahí lo tenemos. Calcule el módulo del vector resultante. Y rápidamente el alumno puede observar lo siguiente. Profesor, el vector A, el vector B y el vector D apuntan en una misma dirección y son paralelos. Por lo tanto, voy a tener que sumar esos tres. 6 más 13, 19. 19 más 11 sería 30. Entonces tendríamos un vector apuntando hacia arriba, en diagonal, de módulo 30, y otro vector C que ha quedado libre, apuntando hacia abajo de módulo 30 también. ¿Qué tengo que hacer con este vector de verde y este vector de amarillo que me ha quedado? Como tienen sentidos opuestos, tengo que restar. Y pregunta, ¿cuánto sería la diferencia? 30 menos 30 sería 0. 0. Y cuando te salga 0, eso implica de que estamos hablando de un vector nulo. ¿Está bien? Vector nulo. Resultante nula. Y eso ya no se grafica. ¿Por qué? Porque la resultante es 0. Salió 0. Entonces ya no se grafica. ¿Dónde se usa esto? Por ejemplo, si yo tuviera de repente una mesa, ¿ya? Voy a poner yo un bloque acá, o algo más práctico, de repente una esferita. ¿Qué pasaría si tú aplicas una fuerza de 30 en diagonal hacia arriba, 30 newtons, y aplicas una fuerza de 30 newtons pero en sentido contrario? Si una persona aplica 30 por un lado y la otra persona aplica 30 también pero en sentido opuesto, la mesa ¿hacia dónde se movería? ¿Hacia dónde se desplazaría la mesa o el objeto? No se desplazaría hacia ningún lado, joven, porque no gana ni 30 ni el otro 30. Son iguales. Si tú los restas, sale 0. Es decir, la mesa o el objeto no se va a mover. Y esto ya tiene que ver con el concepto o el principio de lo que es el concepto de una rama de la física muy importante que es la estática, lo cual ya veremos más adelante. ¿Está bien? Pero cuando te salga resultante 0, ya la resultante no se va a graficar. Se habla de una resultante nula. Muy bien, jovencitos, eso ha sido todo por hoy. Vamos a dejar una pequeña tarea, la cual vas a desarrollar en tu cuaderno, que corresponde, tu cuaderno de física, y acto seguido, apenas lo termines de desarrollar, le tomas una foto y por favor me lo mandas a mi correo personal. Pregunta número 1, pregunta número 2, todas son en función a lo que te he explicado. Tienes un modelo ahí de los problemas propuestos. Problema número 3 y problema número 4. Acá te dejo la indicación, luego de realizar la tarea en el cuaderno, tomarle una foto y enviar al siguiente correo, jose.taboada@colegiovallejo.edu.pe. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, te agradezco bastante la atención. No te olvides, por favor, quédate en casa.
Hasta la próxima. Cuídate bastante.